Bien, iniciamos entonces la cápsula de contenido dedicado a la antigua Roma. Roma fue en su tiempo el imperio más grande que había existido, abarcando territorios de tres continentes: Europa, Asia y África. Todo el, toda la orilla del mar Mediterráneo formaba parte del imperio romano, por lo que llamaron al mar Mediterráneo Mare Nostrum, que significa mar nuestro. El imperio romano fue un imperio basado fundamentalmente en ciudades intercomunicadas con una red de caminos muy importante. De las ciudades romanas, una de las que hemos podido conocer en mejor forma es Pompeya, a la cual pertenece esta fotografía, una ciudad que fue cubierta debido a la explosión de un volcán, una erupción volcánica, que sepultó en cenizas y lamentablemente también mató a muchas personas, ¿no es cierto?, en esta tragedia, afortunada para los arqueólogos del futuro, que gracias a esto hemos podido conocer cómo era el plano urbano de una ciudad romana. Por lo tanto, entender cómo se clasificaban los barrios, qué labores se realizaban en cada tipo de barrio. Así que eso también nos permite conocer la vida cotidiana de la antigua Roma. El símbolo de la ciudad de Roma es esta loba que está amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, considerados los fundadores de la ciudad. Según el mito, una princesa de la región del Lacio, descendiente de Eneas, el héroe troyano, tiene relaciones con el dios Marte o Ares. Y fruto de esta relación queda embarazada y da a luz estos gemelos. Sin embargo, esta princesa, temerosa de la reacción de su padre, decide dejar a sus hijos en un canasto y tirarlos por el río Tíber. Hecho esto, los niños navegan por el Tíber y el canasto va a, digamos, finalmente toca tierra, ¿no? Queda ahí varado a los pies de la colina Capitolio, la colina principal que marcó el inicio de la ciudad de Roma. Los dos bebés están llorando porque tienen hambre y se acerca una loba y les da de amamantar. Los romanos, con este mito, significaban la visión que tenían sobre sí mismos. ¿Ya? Por una parte, los fundadores de Roma, es decir, los fundamentos de Roma, están en el dios de la guerra, ¿ya? En lo que, por lo tanto, la guerra y la conquista es vocación romana. Por otra parte, el hecho de que la madre sea descendiente de Eneas, ¿no?, va a formar parte de la justificación de por qué los romanos se van a considerar continuadores del legado griego. Eneas es un héroe troyano que participa de la guerra de Troya, huye de Troya con un grupo de personas y ellos se establecen en la península itálica finalmente, y de ahí provendría entonces el linaje que va a dar a los fundadores de Roma. Pero, sin embargo, aunque esta imagen es muy famosa, la imagen en cuestión es una falsificación histórica. La loba es una escultura antigua, efectivamente, pero es etrusca, mientras que los gemelos es un añadido que se le hizo después en el Renacimiento, para completar, ¿no es cierto?, el tema mítico del origen de Roma. Ahora, los romanos van a conocer a los griegos ya en el periodo helenista final, ¿ya? Por lo tanto, la influencia griega que recibe el mundo romano viene de ese momento histórico. Conocieron obras clásicas de Grecia, pero que ya eran antigüedades en su tiempo, ¿ya? Y de esas, las que les impactó más, hicieron copias que son las que han llegado hasta nosotros. Pero en su mayor parte,
el legado griego viene por el lado helenista y lo vemos en este grupo de San Ildefonso, donde dos muchachos, ¿no es cierto?, atletas, al parecer, porque uno tiene un disco y el otro una antorcha que está apagando. Han terminado los juegos, se retiran, ¿no es cierto?, de las competencias. La forma como está hecho justamente recoge toda la tradición griega, mientras que este muchacho de la antorcha tiene o conserva ciertos elementos de la escultura clásica. El otro muchacho, con la S tan marcada en su cuerpo, por lo que decíamos de esta ordenación en base a un eje central, esta manera de lograr dinamismo y equilibrio, pero aquí ya está muy exagerado, donde la expresión tiene una sensualidad ya prácticamente femenina. Vemos acá el legado muy claro del periodo helenístico del arte corintio. Los romanos hacen aportes propios al desarrollo de la escultura y es el desarrollo del retrato. Lo que hace que un retrato sea un retrato es su capacidad para poder dar cuenta de la personalidad individual de un sujeto. Evidentemente que imágenes de gobernantes, por ejemplo, ya hemos tenido mucho antes en la historia del arte, ya desde Egipto veíamos eso. La diferencia es que las obras de Egipto son imágenes del poder faraónico, el poder eterno. Las imágenes de Mesopotamia son imágenes de la fuerza del poder, que es capaz, ¿no es cierto?, a través de la guerra, mantener el dominio. Las imágenes de los griegos son el ideal de gobernante, el ideal de atleta, no representan la personalidad individual del sujeto. Lo que sí ocurre en Roma, por lo cual ya podemos decir que existe retrato probablemente tal en Roma. ¿Por qué se va a desarrollar en Roma? Por la necesidad del pater familia. El pater familia corresponde al jefe de familia, que equivale a lo que sería un jefe de clan. La familia en la época romana tiene una estructura mucho más amplia que lo que hoy entendemos por familia. La familia en la antigua Roma, sobre todo en la época republicana, incluía la familia, probablemente tal como lo entendemos nosotros, pero se agregaba la clientela, los libertos, los esclavos, ¿no es cierto? Y por lo tanto era un grupo bastante significativo de personas que se consideraban parte de la familia de este pater family. Y dentro de las tradiciones estaba ir a saludar cada mañana al pater familia, pero evidentemente que él no estaba disponible, por lo tanto se hacía necesario una imagen que fuera la representación de el pater familia, del jefe de familia, ¿ya? Del jefe de clan, podríamos decir. Y de ahí la necesidad del parecido, no solo en términos físicos, sino también de la personalidad, que efectivamente era la imagen representativa de el pater familia en particular, ese y no otro, no una idealización del padre de familia, sino de ese concreto en particular. El retrato se va a desarrollar de manera importante y de hecho las obras, la mayor cantidad de obras que nos han llegado de la antigüedad romana son retratos, ¿ya? De hecho existen retratos de todos los emperadores porque así como hoy los retratos, digamos, las fotos del gobernante, del presidente, de la presidenta, tienen que estar en todas las reparticiones públicas. Así en la antigüedad, en todas las ciudades romanas tenía que haber una imagen, una estatua erigida al emperador. ¿Ya? Eso hizo que a lo largo de toda Europa, ¿no es cierto?, existieran imágenes de los emperadores.
Evidentemente que con las guerras, las invasiones bárbaras, muchos se destruyeron, pero era tal la cantidad que de todos los emperadores llegó al menos unas cuantas muestras, ¿no es cierto?, de el retrato. Los retratos romanos también van a tener una utilidad interesante dentro de la arqueología, y es que van a servir para datar un sitio histórico, ¿ya? Para datar una ruina, datar unos objetos, a partir del reconocimiento del peinado que utilizaba la dama retratada, ¿ya? Los peinados de las damas van a servir porque se conoce eh, cuáles eran los estilos de peinado o manera de llevar el cabello propios de distintas épocas de la historia romana. Entonces, a partir de ese detalle, se puede detallar y datar, digamos, un sitio histórico, objetos a los cuales está asociado, etc. Roma era la ciudad más importante de su tiempo y Roma quería que así la vieran todos los que pasaran por ahí. Todos los que fueran a Roma quedaran maravillados de su magnificencia, de su poder, de su riqueza, de su grandeza. Y es por eso que hasta el más humilde templo recibe una atención especial para alcanzar ese nivel de esplendor. Acá tenemos un templo pequeñito, digamos, comparativamente pequeño, que está rodeado por estas enormes columnas que copian el estilo corintio por el adorno de los capiteles, pero una columna es una columna porque cumple la función de columna, y eso es sostener, ¿ya? Si no sostiene, no se llama columna, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para sostener este techo, para que tenga esa labor práctica probablemente tal, la verdad que perfectamente podríamos sacar columna por medio y el techo perfectamente estaría en su lugar. Sin embargo, esta gran cantidad de columnas supera la utilidad de mantener firme el techo, porque lo que hace es darle, al ser más columnas, darle a este templo un aire de mayor solemnidad y grandeza, acorde con el discurso que querían dar los romanos a sus construcciones. Ahora, dentro de la arquitectura, los romanos hacen un aporte significativo a la historia del planeta, de Occidente en primer lugar, por supuesto, pero evidentemente que de la humanidad toda. Y esto es el desarrollo del arco. Los arcos van a permitir ampliar los espacios interiores y también aumentar en altura, ¿ya? Si nosotros recordamos la forma de la arquitectura de otros pueblos, por ejemplo los egipcios, vamos a tener que si yo quiero hacer algo en gran altura, tengo que generar una base muy amplia e ir achicando hacia arriba, porque si no se me cae. Aquí con el vaciado de muro que realiza el arco, porque no es lo mismo si acá tengo un espacio vacío, que si tengo acá piedra rellenando todos esos espacios, no es lo mismo, ¿no? Y el tener estos vacíos aliviana la construcción, que en este caso es un puente y acueducto. Aquí arriba tenemos un par de personas para que ustedes tengan una proporción de tamaño. Entonces, es un puente y acueducto para trasladar el agua que, que está hecho y su altura, ¿no es cierto?, lo permite justamente la estructura del arco. Los arcos romanos, además, van a permitir construir en terrenos desnivelados, ¿ya? En la construcción tradicional hasta los griegos, para construir algo, para levantar algo, yo lo que tenía que hacer era generar una plataforma, ¿ya? Es un terreno totalmente plano, y en esa plataforma yo instalaba el edificio, porque si no, se venía abajo. En cambio, los romanos, el arco permite, no importa si un lado del arco es más alto que el otro,
La estructura del arco lo sustenta igual, porque es independiente de esta base. Por lo tanto, va a poder construirse puentes, como lo que tenemos que acá, salvaguardar, digamos, lugares geográficamente difíciles, montañosos, ¿no? Y eso va a disminuir los tiempos de transporte de manera notable. Sobre todo porque, como dijimos antes, Roma, el Imperio Romano, es una red de ciudades interconectadas por caminos, ¿ya? Y mientras más plano, menos subidas y bajadas tenga un camino, ¿no es cierto?, más rápido va a ser el transporte. Sin la existencia de estos puentes, por ejemplo, la única manera de pasar el río era encontrar un vado, ya era vadeando. Encontrar un vado, un lugar donde el río fuera más lento y digamos, la corriente más lenta y también una menor profundidad para poder cruzarlo, ¿ya? Pero eso a su vez va a depender de la época del año, porque en cierta época el río puede traer por deshielos o por aguas lluvias mucha mayor cantidad de agua y se vuelve peligroso tratar de cruzar un río. Es por eso que la fabricación de puentes fue esencial para mantener una conectividad continua. Incluso pequeños detalles ingenieriles nos van hablando del gran ingenio utilizado por los romanos en la construcción. La ingeniería romana fue de primer nivel. Si nos fijamos acá, en este caso, este puente está basado en un pequeño arco, un arco achatado, y la gracia es que la parte central está levemente más alta, generando una inclinación. Esta inclinación es para las lluvias. Al llover y evitar que el agua se acumule sobre el puente, ¿no es cierto? Al tener esta inclinación, el agua discurre hacia las afueras del puente y luego por acá vuelve a caer al río o arroyo, ¿no? Y permite una mejor mantención entonces del puente, que no se acumule agua en él. Pequeños detalles de ingeniería, pero que nos habla del desarrollo alcanzado justamente por la civilización romana. El Coliseo de Roma, una de las obras arquitectónicas más importantes. Esta foto es antigua, actualmente está en mejores condiciones, ha sufrido algunos eh, trabajos de restauración. Obviamente sigue siendo una ruina, no tiene el piso, pero permite una buena observación y se mantiene en buenas condiciones. Pero ya no se puede hacer lo que aparece acá en la foto, como vemos las personas paradas aquí, ¿no? Eso ya no se puede hacer hoy en día. El, el Coliseo Romano es un edificio dedicado a la diversión más popular en el mundo romano, que es el combate gladiatorio, ¿no? El combate entre gladiadores y otras actividades que también se realizaban en el circo romano. De hecho, esta placa, que fue colocada varios siglos después, nos recuerda que en este lugar murieron sacrificados mártires cristianos. Ahora, este edificio es una declaración política. Si nos fijamos bien, cada piso, cada piso tiene columnatas. Una columnata es una forma que recuerda a la columna, pero que no sostiene nada. Por lo tanto, es de adorno, ¿ya? Es como una columna de adorno, pero no es una columna porque no cumple la función de columna, que es sostener. Por lo tanto, se le llama columnata. Entonces, el primer piso, la columnata presenta estilo dórico. Lo vemos porque el capitel es simple, sin adorno, aunque sí hay que reconocer que aquí aparece con una base, pero bueno, tiene que ver con la época, ¿ya? Después vamos a tener un capitel estilo jónico, vemos ahí las volutas, esas vueltecitas características, y luego el estilo dórico, que nos muestra esta decoración de tipo floral,
y finalmente esta pared amplia que representa a Roma. ¿Ya? Los romanos se sentían los continuadores de Grecia. Entonces, Grecia arcaica, Grecia clásica, Grecia helenista, Roma, Imperio Romano. ¿Ya? Ellos eran los continuadores. Esto es un alegato o un discurso político en este edificio. Tan común eran las luchas de gladiadores que todas las ciudades grandes tuvieron su coliseo. Ahora el Coliseo Mayor, el de Roma, no conserva el piso. En la actualidad se recreó como para un pedazo, para que la gente viera cómo era. Eh, Se le llama arena a la parte del piso porque el piso original es de madera, tenía varios pisos para abajo, y se colocaba arena sobre el piso de madera para que la arena absorbiera la sangre, producto de las luchas que ahí había, ¿no es cierto?, de las luchas a muerte. Por lo tanto, absorbía la sangre y así era más sencillo después limpiarla. O se volvía a echar más encima, se cubría, ¿no es cierto? Podía servir y no manchaba el piso de madera. Ahora, en todas las ciudades se hicieron estas construcciones, obviamente no del tamaño ni de la infraestructura que tuvo el gran Coliseo de Roma, pero existió en todas las grandes ciudades de Roma, o sea, de Italia y del imperio en general. Aquí tenemos las termas de Caracalla, que nos muestran otro desarrollo a partir del arco. Si juntamos varios arcos de manera paralela y los unimos, obtenemos este espacio que se denomina bóveda de cañón. Bóveda de cañón es un espacio cerrado, ¿no es cierto? Y que al colocar un arco junto a otro y otro y otro y otro y otro, y los unimos, obtenemos este espacio interior, que es un tremendo aporte, porque antes, en la época de otros pueblos, ¿no es cierto?, al techo llegaba hasta por aquí nomás, donde está el cursor, ¿no? Y tenía que haber colocado probablemente para este espacio mínimo 2 a 3 columnas entre medio, ¿ya? Ahora se podía generar un espacio amplio, lo suficientemente grande, como para que una cantidad de personas pudiera ya estar al interior de un edificio, ¿ya? De una construcción. Esta forma fue utilizado para construcciones que iban a albergar mucha gente, como unos baños, como las termas de Caracalla, para los mercados, que se llamaban basílica, y de ahí van a tomar esa forma para la construcción de las grandes iglesias. Y por eso que las iglesias que son grandes y que tienen normalmente tres bóvedas o tres cuerpos, uno central más alto y dos laterales más pequeños, se les llama basílicas. Pero se va a desarrollar ya a partir de la Edad Media. Este edificio es sencillamente notable, se llama el Panteón, significa para todos los dioses o unión de todos los dioses, porque era un edificio que estaba dedicado justamente a todas las divinidades. La gracia de este edificio es que es el único edificio en el mundo que ha estado en uso permanente, continuo, durante 1800 años. ¿Ya? Entrar a este edificio es entrar a un edificio que ha estado funcionando durante 18 siglos. Es un edificio que causó gran asombro por su techo, que esta es la primera cúpula que se realizó, ¿ya? La cúpula se basaba en la idea de un círculo inscrito o dentro de un cajón o un tonel, ¿ya?, que contuviera este círculo. Evidentemente que se realizó a partir de varios arcos que se entrecruzaban, pero había un problema. No se puede cerrar aquí al centro, porque al cerrarse acá al centro, esto colapsa por el peso. Por lo tanto, el panteón queda abierto. Acá tiene un espacio que es la fuente de luz principal del edificio, o la única en realidad, y además ingresa el agua de la lluvia.
¿ya? Así que mantiene una conexión con el exterior que resulta tanto conceptualmente como estéticamente muy interesante. Posteriormente, en las iglesias, lo que se va a hacer acá es construir una linterna, que es una especie como de sombrerito, como un cajoncito, lo vamos a ver después en el arte cristiano, eh, y que servía como de tapa acá, pero que tenía espacios para que entrara la luz. Por eso se le llama linterna, porque es el modo como también ingresaba luz al interior de las iglesias. Entonces, este edificio, eh, que aparentemente es como simple, en realidad es un edificio bastante hermoso, de dimensiones importantes, donde originalmente en estos nichos o espacios que vemos aquí o acá, estaban estatuas dedicadas a todos los dioses grecorromanos. Después, durante las invasiones bárbaras, no va a ser destruido porque es un edificio que causa mucha impresión, así que no lo destruyen y se va a transformar en una iglesia católica. Entonces, todas las estatuas de los dioses van a desaparecer y en su lugar va a reemplazarse por imágenes del cristianismo. Y ahí tenemos una cruz, por ejemplo, algunos santos. Y posteriormente se va a transformar en el mausoleo de Víctor Manuel II, rey del Piamonte, y que es el unificador de Italia. ¿Ya? La foto está tomada desde el lado donde está la tumba de él. Los arcos romanos. Roma supo unir muy bien lo práctico con digamos, con lo decorativo y con el monumento. Los arcos del triunfo celebran justamente algún triunfo, alguna hazaña, alguna situación importante que hayan realizado los romanos o el emperador durante el gobierno de este emperador. Pero a su vez son puertas que comunican distintas zonas amuralladas de la ciudad o la parte externa de la misma. Entonces el arco está compuesto por 3 puertas. La puerta central es la mayor, más alta y más ancha, porque es por la cual circulan los caballos, las carretas, los vehículos de la época, por acá por el centro, mientras que los peatones, las personas de pie, pasan por las puertas laterales, que son estas otras dos. El arco romano va a servir para conmemorar, ¿no es cierto?, distintas acciones, y esta conmemoración representada en los arcos tiene más o menos como la misma estructura. Vamos a encontrar textos, ¿no? En este caso es un texto principal, donde se relata a qué se está dedicando este arco del triunfo, cuál es el hecho importante. Y luego hay imágenes que relatan de alguna manera las acciones más importantes del gobernante o de la persona a quien está dedicado el arco, y también medallones donde puede aparecer intervención de dioses o alguna situación especial que se dio durante el hecho histórico que están mostrando. Ahora, lo interesante es que pese a que Roma fue un gran imperio, mantuvo esta idea del humanismo de los griegos, en el sentido de que las cosas son a escala humana. Y podemos ver aquí al emperador, 2 imágenes del arco que tenemos arriba, ¿ya? Donde vemos al emperador dirigirse a sus hombres, al principio los que pueden ser nobles y al otro lado lo que pueden ser eh, su ejército, ¿ya? Pero él se ve más alto y más grande porque está parado sobre una tarima, ¿no? Desde una tarima les dirige la voz y por lo tanto se ve más alto y más grande. Pero si nosotros lo bajamos, es igual o incluso puede ser un poquito más pequeño que las otras figuras. Lo que nos habla de que no está esta construcción del gobernante o el líder
como más grande para denotar su importancia y demás, ¿ya? Sino emplean un elemento humano como que es una persona que se ha subido a una tarima, por lo tanto se va a ver más alto y se dirige desde ahí a su pueblo o a los soldados. También encontramos en estos arcos algunos hechos históricos interesantes, como por ejemplo, este muestra el momento en que las tropas romanas saquean el templo de Jerusalén, ¿ya? Llevándose los emblemas. Este es el momento en que se pierden las famosas 10 tablas de la ley. Ahí vemos a los romanos cargando algunas reliquias del mundo judaico, como es el candelabro de 7 brazos, ¿no es cierto?, que es propio de su religión. Ahora, esto que vemos aquí es la columna de Trajano, y podemos decir que es como el primer cómic de la historia. Los emperadores querían dejar noticia, fama de lo que habían hecho, y por eso levantaban los arcos del triunfo. Pero cuando lo que se quiere dejar es más amplio, levantaban estas columnas. En la actualidad arriba hay la imagen de un santo, porque obviamente el cristianismo avanzó sobre esto, en la original no. Nos va a contar en un relato que va alrededor de toda la columna, nos va a contar con dibujos, por eso el tema del primer cómic, la campaña del emperador Trajano. Durante el gobierno de Trajano, el imperio alcanza su máximo tamaño, ¿ya? La máxima ocupación territorial llega con Trajano. El sucesor de Trajano, Adriano, va a tener que dejar algunas zonas que estaban siendo muy difíciles de mantener y va a levantar el famoso muro de Adriano, que va a fijar las fronteras de Roma y por lo tanto ya no va a haber más expansión. Con Trajano, antes de Adriano, tenemos el momento de mayor amplitud territorial. El arte romano, en general, como bebe de la tradición grecorromana, o sea, griega, pero de la época helenista, se caracteriza por esta exageración en la expresividad. Y tenemos este sarcófago que perteneció a algún general romano, que lo tenemos acá al centro. Aquí al lado tenemos los pueblos bárbaros contra los que combatieron, pueden ser los galos, por ejemplo, y, y una escena de batalla que es realmente extraordinaria por el dinamismo, la calidad, la capacidad de transmitirnos todo el fragor de la batalla, ¿no? Los gritos, la sangre, la violencia, es capaz de mostrarnos todas esas características. Fíjense acá, por ejemplo, cómo él le están cortando la cabeza mientras se cae del caballo, ¿no es cierto? Este está atravesando al jinete bárbaro aquí. Este se protege por un lado con el escudo y el otro levanta la espada que logra darle un golpe a este otro personaje que está cayendo. En fin, o sea, podemos ver en un diseño muy complejo cómo logramos observar y nos hace sentir este fragor del combate. Ahora, como decíamos, las ciudades romanas van a estar unidas por una extensa red de caminos que facilita la comunicación. Ahora, como veíamos antes, el arco del triunfo son puertas. Aquí tenemos la central, donde nos da a la calzada por donde atravesaban los caballos y los carros de la época. Mientras que las puertas laterales, que acá no las podemos ver porque las columnas nos tapan, entraban las personas sobre este sector que era un pórtico techado, ¿no? Estas columnas y lo que está acá nos informan, ¿no es cierto?, que había un techo, de tal manera que al llegar, al entrar a la ciudad, yo entraba y me iba caminando protegido de la lluvia o del sol por este espacio techado. Y de hecho, esta estructura se mantiene hasta el día de hoy en nuestras ciudades, ¿no? Vamos a tener
la calzada peatonal, la calle donde pasan los vehículos y calzada peatonal al otro lado. Nos falta así el techado. Pero bueno, ahora, la arquitectura romana, por supuesto que va a ocupar todos los lugares conquistados por ellos, ¿no? Es la arquitectura más eficiente. Y una manera de poder, si nos encontramos con una ruina que no sabemos cómo identificar, una manera de hacerlo de manera sencilla es ver si existe o no la presencia de un arco. Basta con que haya uno, pero si hay un arco, esa ruina automáticamente es romana. Si por el contrario acá fuera plano, derecho acá, ¿no es cierto? Existe una alta probabilidad de que sea griega. ¿Vale? Eso como un tip de identificación. Así llegamos al siglo II de nuestra era con el emperador Adriano. El emperador Adriano es considerado el más griego de todos los romanos. Él fue un admirador de la cultura griega. De hecho, él mandó a hacer copias de muchas de las grandes obras de arte griego que ya no existen, y son las copias, las copias romanas, las que han llegado a nosotros. Él intentó reactualizar muchas cosas que habían creado los griegos, y también en su gobierno se va a crear el último prototipo en escultura, que es la imagen de Antino. Antino, favorito y amante del emperador, se sacrifica en, en beneficio del emperador y Adriano. Entonces esto lo afecta de manera muy notable y le levanta una ciudad, Antinópolis, donde este joven se había suicidado, y le crea un culto religioso, ¿ya?, en la figura de él, y por lo tanto, por toda Europa se hacen imágenes de Antino, creando un nuevo prototipo que se escapa ya un poco del canon tradicional griego en la estructura del cuerpo. Ya no es tan apolíneo, ya no sigue tanto el canon, por eso es considerado, digamos, un prototipo nuevo, distinto, dentro de lo que es el desarrollo de la escultura que viene desde Grecia. ¿Ya? Evidentemente que van a haber más obras de arte en el mundo romano, pero estas obras cada vez van a ir teniendo un nuevo espíritu. Y este nuevo espíritu, que ya vamos a hablar de qué se trata, cambia las formas de manera significativa. ¿Ya? Este momento es el último en que la cultura griega, o digamos, la cultura romana, se manifiesta como continuadora del legado griego. La foto que vemos acá forma parte de la villa de Adriano, que justamente recoge y une en uno la tradición griega y romana. Podemos decir que esto que vemos aquí es definitivamente greco-romano, greco-romano, greco-romano. Trata de actualizar las cariátides, por ejemplo, usa una serie de estatuas, crea fuentes de agua que van a ser una inspiración notable para los palacios, por ejemplo, los jardines y los palacios del siglo XVII. ¿Ya? La Villa de Adriano tiene mucha influencia cultural varios siglos después de su creación. Y, como les decía, este es el último momento de desarrollo donde el arte romano se siente y se ve a sí mismo como continuador del arte griego. ¿Qué va a pasar? Las cosas van a empezar a cambiar. Del siglo III en adelante, el cristianismo va avanzando cada vez más, y por lo tanto la sensibilidad de las personas va cambiando. Aquí tenemos dos imágenes que recogen como el mundo rural o el mundo fuera de las ciudades. En este caso, un área más salvaje, porque tenemos una leona con su cachorro, y aquí el mundo del campo, donde tenemos una oveja, ¿no es cierto?, y su corderito. ¿Ya? Pero hay una aspiración, un deseo
o una idealización de la vida fuera de las ciudades. ¿Ya? Y el cristianismo obviamente va a hacer su aparición. Aquí estas imágenes remiten a la idea del buen pastor, y estos no son ángeles, son putti. Bueno, no saben lo que son los putti, pero los putti son como los genios familiares, ¿ya? Y en este caso están realizando una vendimia, están sacando la vid, la uva, ¿no es cierto?, de los racimos, y, o están sacando los racimos de la parra, y eso tiene que ver nuevamente con el cristianismo, ¿ya? Y se van a empezar a hacer ahora obras que reflejan justamente la ideología cristiana. El punto fundamental es que si nos fijamos en las imágenes, aquí ya no tenemos nada del canon griego. Aquí hay una desproporción que es a propósito, que tiene que ver con el mensaje del cristianismo y que es el tema con que cerraremos este curso y que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, llegamos hasta acá con este tema y que estén muy bien.